El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 5. Hoy comenzamos un nuevo capítulo 5, y vamos a estar leyendo, vamos a leer los 13 versículos, del 1 al 13. Pero el mensaje de hoy lo vamos a dividir en dos partes. El mensaje de hoy lleva por nombre la inmoralidad dentro de la iglesia. La inmoralidad dentro de la iglesia. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Me dicen amén cuando lo tengan y nos ponemos de pie. Sí, bueno. Capítulo 5, 1 Corintios 5, del 1 en adelante. Vamos a leer la totalidad del capítulo, pero vamos a dividir el mensaje en dos. Muy bien, la palabra de Dios dice así, 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien de haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no? ¿Sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Padre, en esta preciosa mañana que nos das la oportunidad de invocar tu nombre, queremos agradecerte por la oportunidad de las Escrituras y de compartirlas como hermanos. Te pido desde ya que obres en nuestro corazón para poder ser receptivos a tu verdad y rendirnos ante ella, sabiendo de que a menos que tú soples por medio de tu Santo Espíritu, nosotros nunca cambiaremos. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, sabiendo de que cuando tú obras por medio de tu palabra, hay libertad para los cautivos, hay sanidad para los enfermos. Pero también hay esperanza, Señor, para aquellos que esperamos un día encontrarnos contigo en la eternidad. Gracias en esta mañana. Ponemos el resto de la reunión siempre en tus manos, sabiendo que tú obras en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy sería el mensaje número 15. Y a modo que podamos entender ¿por qué Pablo menciona este punto? Recuerden que hasta este punto Pablo ha venido tratando un problema acerca de la división dentro de la iglesia, de cómo dentro de la congregación se habían formado grupos de personas que estaban afín a algún pensamiento de alguno de los apóstoles de la época. Vemos cómo en los primeros 4 capítulos Pablo exhibe la conducta inadecuada por parte de los corintios que pensaban que gobernaban o que estaban muy bien delante de Dios cuando su vida espiritual realmente estaba en números rojos. Continuando con la idea, Pablo menciona desde los versículos del 5 en adelante, que vamos a estar tratando en estas 2 semanas, menciona un pecado que es de tono sexual. Recordamos que los corintios eran caracterizados por tener un sinfín de prácticas sexuales. Incluso habían acuñado una frase en Corinto que decía: vamos a corintiarizar
que era a cualquier relación sexual fuera del orden matrimonial que fuera perverso ante los ojos de las personas. Era una sociedad que ciertamente estaba desenfrenada en la carne y era muy difícil para una iglesia que tenía poco tiempo. Recordemos que la iglesia fundada por Pablo, 18 meses está él enseñando, 1 año y medio, pero es difícil quitar la cultura de una sociedad que ya está arraigada. Por ejemplo, para nosotros los hondureños, particularmente los paraiseños, sería muy difícil. Muy difícil. Nosotros podemos hacer la moción y toda la cuestión, pero es muy difícil para una comunidad como la nuestra, que desde que se fundó, se consagró hacia un santo, ¿no? ¿A qué santo consagraron el paraíso? San Juan Bautista. Entonces, si nosotros dijéramos, no, nos oponemos a que celebren la feria del 24 de junio, y debería ser una propuesta del pueblo cristiano, porque realmente esto no trae más que perdición a la ciudad. Sin embargo, como está tan arraigada la costumbre dentro de la comunidad, es muy difícil arrancarlo. Es más, aún personas vienen a la iglesia y es difícil sacar la feria de su corazón, porque ahí andan comiendo carnita, ahí andan comprando zapatitos baratos, dicen, porque están en oferta, y de repente se echan su bailongo porque van de camino, van a cruzar la plaza y de repente tengo que pasar por el carnaval, pastor, discúlpeme, ahí van bailando, ¿verdad? Ya cuando van de regreso ya entran por Sodoma y Gomorra. La realidad es que cuando la cultura está tan metida dentro de nosotros, desarraigarla es bien problemático. Es lo mismo que pasaba en Corintio. Era una localidad, era un puerto, un lugar donde había muchas culturas que colindaban, había mucho paganismo y había, por supuesto, mucha liberalidad sexual. Entonces, en un contexto como el tal, era difícil que las personas pudieran lidiar con este pecado. Era Dios quien necesitaba obrar en los corazones de cada uno para cambiarlo. Después de estos 2 mensajes que vamos a hablar el día de hoy y el próximo domingo, espero que podamos comprender el propósito de Pablo en este texto, porque es uno de los capítulos más duros para la iglesia moderna. Es uno de los capítulos más difíciles de digerir por los temas que se toman acá. Así que vamos a entrar de lleno al primer punto, que es Pablo señala y juzga el pecado de la iglesia. Pablo señala y juzga el pecado de la iglesia. Vemos en el versículo 5 lo siguiente, en el capítulo 1 del versículo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado para destrucción a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo primero que vamos a ver acá es que Pablo hace una señalización de un pecado en particular. ¿Cuál es el pecado que señala Pablo acá? La fornicación. Ahora, la palabra fornicación en el griego viene de una palabra que es porneia. Porneia implicaba un pecado de origen sexual, y con el tiempo se fue acuñando para todos aquellos pecados sexuales que incurrían las personas fuera del matrimonio. Por eso el autor de Hebreos escribe en su momento que honroso sea el lecho sin mancilla, porque el lecho debe de ser algo consagrado a Dios. El matrimonio es el único diseño de Dios para mantener relaciones sexuales. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, particularmente es fornicación, porneia, del griego. Así que Pablo comienza señalando estas cosas. Vamos a ver 3 cuestiones que Pablo hace en estos primeros versículos. Hace una exhortación, hace una señalización del pecado y, por supuesto, emite una sentencia. Así que lo primero que hace Pablo es exhortar al pueblo. Miren lo que dice. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué importante es esto. Pablo cumple un papel pastoral. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en el pastor, ¿qué es lo que nos imaginamos que un pastor debe ser? A ver, hablen con libertad y sin pecado. ¿Qué creen que un pastor debe de hacer? Normalmente, ¿qué hace que ustedes digan,
normalmente, ¿va? Digo normalmente porque podemos estar equivocados, ese es un buen pastor. Les voy a dar una ilustración. En una ocasión, un líder de una iglesia, cuando hablaba con él cómo estaba, él me decía, estamos bien, estamos bien. Yo conocía a su pastor. Yo conocía que él era muy débil teológicamente y que muy poco exhortaba en ese sentido. Así que le dije, ¿cómo estás? No, bien, vieras que yo sé. Y él vino y de un solo abordó el tema. Ni siquiera le dije eso. Yo no tengo que decir esas cosas delante de los miembros de otras iglesias. Pero él vino y me dijo, yo sé que mi pastor no sabe mucho. Ni yo le voy a preguntar. Pero vieras cómo nos abraza. Nos abraza. Entonces, eso para él era suficiente. Yo de repente, no sé, yo siempre he creído que de esa pata he cojeado mucho. Yo soy muy poco para esas cuestiones, a los miembros. A mi familia no, mi familia sabe que yo los abrazo hasta el cansancio. Pero la exhortación, que es el punto que Pablo hace aquí, es algo que nos debe llamar la atención. Porque muchas veces nosotros medimos al pastor, que es bueno, porque nos visita en la casa, decimos. Porque cuando estoy enfermo está ahí. Porque cuando tengo necesidad me da comida o me da algo. Y no digo que eso sea malo, eso no es malo. Pero hay algo más importante, que cuando usted va a la palabra, va a encontrar que los pastores tenían dos funciones principales en la Escritura. Uno era orar y otro era dedicarse al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque imagínese por un momento que usted va donde un doctor que nunca se ha graduado como doctor. Y va usted con un dolor, va con una tos seca, ¿qué le van a decir ahorita? Que es el coronavirus, le van a decir. Y de repente es un catarro, o peor aún puede ser un dengue. Pero las personas que no tienen preparación, realmente no saben qué medicar. Recuerdo el caso, lamentablemente el hermano Pedro hoy no está entre nosotros, pero una vez Pedro tuvo una dolencia de una pierna y iba y fue y gastó un montón de plata y nunca le daban en el asunto, ¿verdad? Nunca le daban en la verdadera dolencia que él tenía. Yo creo que cuando usted no puede determinar la dolencia de alguien, no pierde nada en decir, ¿sabe qué? Vaya un especialista, porque yo no sé, ¿sí? Debería ser lo correcto. El jueves estuvimos hablando, los que estuvimos presentes, de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es aquí en la iglesia donde se puede señalar el pecado con amor y con misericordia. Pero se debe señalar con el fin como Pablo lo hace, con el fin para restaurar corazones. La idea de señalar un pecado no es hacerte sentir superior espiritualmente, como era el caso de los corintios, que ellos se creían superiores. Escuchen bien, los corintios se creían superiores, ¿se acuerdan? Hablamos hace una semana atrás, hace 2 semanas me parece, de cómo ellos decían que Pablo hablaba con ironía acerca de ellos, de que ellos pensaban que ellos gobernaban. Ojalá gobernásemos con ustedes, decía, pero nosotros somos vistos como los últimos, como los entregados, como los dispuestos a morir. Pablo hacía esa analogía y lo trae a colación ahora porque aunque ellos se creían muy buenos espiritualmente, habían pasado por alto un pecado que era realmente atroz. Era una fornicación de tal magnitud, de tal nivel que ni siquiera los gentiles lo manifestaban. El pastor tiene la obligación de exhortar a la iglesia referente a los pecados. Y cuando uno exhorta, yo siempre lo he dicho, de cualquier parte del ministerio, que si yo pudiera quitar, si dentro de mi capacidad estuviera el quitar, aunque sea una cosa, yo quitaría precisamente la disciplina. Pero como no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, no se trata de lo que me hace feliz, tengo que hacer lo que la Biblia dice. Y esta es una parte muy dura, porque uno de los pecados más comunes dentro de la iglesia, puede mencionar, yo le pregunto, ¿conoce usted al menos 5 pecados comunes dentro de la iglesia? Con libertad. Mencióneme 5 pecados que son comunes dentro de la iglesia. Mentir. La gente miente. Son mentirosos. ¿Qué más? Solo la mentira hay. Miren cómo están evidenciando que son mentirosos. ¿Qué otro pecado es común dentro de la iglesia? Bueno, va de parte de la mentira. ¿Qué pecados son comunes dentro de la iglesia que pareciera que nosotros no atendemos con la urgencia que deberíamos? La murmuración. También hay mucha murmuración dentro de la iglesia. ¿Cuál? La rebeldía, la desobediencia. Claro, cuando entonamos la rebeldía hablamos de desobediencia. Y desobedecer la palabra de Dios implica todo lo que hemos mencionado. La murmuración es desobediencia a Dios. La desobediencia también convoca que seamos mentirosos. ¿Qué más? 2 más. El egoísmo. Muy bien, hay personas que
Solamente piden hasta solo para ellos, solamente quieren a Cristo y no lo comparten, no lo comparten con alguien más. Yo me pregunto, ¿cuál sería el mayor egoísmo? Y lo hemos dicho acá, el mayor egoísmo que un hombre, una mujer puede tener es conocer a Dios y no compartirlo. Es que tú tengas a alguien cerca de tu casa y no tengas ninguna intención porque se salve, que ni siquiera seas testimonio para ellos. No seas tan egoísta que no compartas el evangelio con aquellos que están perdidos. Un último. Ya mencionamos la rebeldía, ya mencionamos la murmuración, ya mencionamos la mentira, el egoísmo. ¿Qué más? La envidia. Y sin embargo que son pecados que usted puede percibir dentro de las mismas personas de la iglesia. Hay pecados que por su gravedad o por su efecto dentro de la iglesia, como miraremos en este y en el próximo mensaje, deberían de ser causa suficiente para que los excomulguen. Ahora, ninguno mencionó el pecado que mencionó Pablo, fornicación. Ese es un pecado sumamente común dentro de las iglesias. Personas que viven su vida fuera de la voluntad de Dios sin casarse, que tienen sus hijos fuera del matrimonio, que tienen sus hijos y que viven una vida que realmente pareciera que no tuvieran urgencia por venir y correr hacia la santidad. Hace poco miraba cómo las personas corren a comprar líquido para las manos, que ya ni hay, corren a comprar mascarillas, seguramente han de haber todavía, porque no he escuchado que no haya, o guantes, porque están temerosos de que el coronavirus los mate. Y mire cómo es. El coronavirus tiene un promedio, un porcentaje de muerte de tan solo el 5%. Y eso es un 5% sobre personas que tienen enfermedades graves como la diabetes o que tienen enfermedades crónicas de respiración. Así que prácticamente a la mayoría, al 95% de las personas, miren, el 80% de las personas le va a afectar que ni se va a dar cuenta. O sea, de una manera como una tosecita, una gripe, algo sencillo. Un 15% más puede ser que necesiten intervención de un hospital, pero como les digo, no los va a llevar a la muerte. Y sin embargo, por ese tan solo 5% de preocupación de que se puedan morir, hay un montón de personas que están alborotadas en su vida, ¿verdad? Inclusive se mencionó de que las iglesias deberían de evitar congregarse porque se pueden contagiar. Sin embargo, la necesidad de encontrarnos con Dios, la necesidad de poner nuestra vida en orden con Dios, pareciera que no fuera tan urgente. O con cuánta urgencia, con cuánto ahínco machaca usted su pecado en oración. Con cuánta constancia diariamente usted le dice: Padre, necesito cambiar esto, te entrego esto, ayúdame, enséñame. ¿Saben? Esto demuestra que en nuestro corazón realmente no tenemos esa conciencia real. Cuidado, se toca la electricidad. Que pueda realmente cambiar nuestro corazón. Pablo, sin embargo, exhortó, porque el pastor exhorta para que las personas corrijan su camino. Un pastor que no exhorta no solamente está dejando que otros abracen su pecado, sino que él también los abraza con el pecado. Luego Pablo menciona el pecado en sí. Pablo lo nombra como fornicación. Como dijimos, la palabra griega es porneia, que llegó a relacionarse con todas las actividades sexuales fuera del matrimonio. Menciónese unión libre, que dicen las personas, ¿no? Que no es la expresión, realmente es fornicación, es lo que la Biblia menciona. O unión de hecho, cuestiones por el estilo, hombres con hombres, mujer con mujer, cuestiones bisexuales, todo esto es fornicación. Todo esto lleva al hecho, al pecado. Ahora, manifestemos que todo esto son obras de la carne. La fornicación es una obra particular de la carne. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, donde Pablo también hace una lista de pecados o de obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Lo tenemos? Gálatas 5, 19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne. Primero quiero ejemplificar algo. Cuando decimos que algo es manifiesto, ¿qué quiere decir? Que lo podemos ver, ¿verdad? Que lo podemos ver. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Escuche bien, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es necesario señalar que estas son obras de la carne porque son evidentes, son manifiestas. Ahora, el pecado al cual está señalando Pablo, que es fornicación, porneia, en particular tiene una cuestión atroz. Dice que este hombre se acostaba con la mujer de su padre. Entendemos que era o había sido particularmente su madrastra, porque de haber sido, ella no era cristiana porque no se le exhorta a ella, se exhorta sobre él, ¿verdad? Así que él, vamos a hablar de él como cristiano, una persona que asistía a la iglesia en Corinto. Luego, dice a la mujer de tu padre, no era su mamá, era su madrastra, o había sido su madrastra por dos razones. Una, su padre se había muerto, o dos, su padre se había divorciado de ella. Sin embargo, en la palabra vamos a encontrar textos que prohíben tal relación. Mire lo que decía Cicerón, que era un estadista y un escritor romano, sobre este tipo de pecado de acostarse con la exmujer de su padre. Cicerón solía decir que este tipo de incesto era un crimen increíble y prácticamente desconocido, verdaderamente ni aún entre los gentiles. O sea, aún dentro de los gentiles, de todas las depravaciones, de todas las locuras que hacían, esto era algo que normalmente no hacían. No digo que no pasara, pero no sucedía con la regularidad que había pasado en Corinto. Lo que había pasado en Corinto era que este joven se estaba acostando con la que había sido la esposa de su papá. Eso es atroz. Esto es vulgar. Pero ahí vemos a los corintios que en los capítulos anteriores se habían presumido de ser espirituales, de haber sido muy maduros, de haber sido llenos de muchos dones y de haber tenido unas posturas claras y que se sentían que eran muy buenos. Y sin embargo, ¿cómo es que dicen que cuando uno es muy bueno en algo pero se da vuelta en lo parejo? Dicen algo, cuando una persona conduce bien, creo, y da las cuestas, da las vueltas bien, pero en la parejo se da vuelta, es un mal chofer. Muchas personas así son. Muchas personas son muy propias para señalar el pecado de los demás. Sin embargo, muchas veces pasan por alto el pecado que es más evidente. Pues eso le había pasado a los corintios. Ellos se habían dado cuenta de que estaba bien pasar por alto esto. Lo habían visto. Pablo no sabía, escuche bien, Pablo no está ahí, Pablo está en otro lugar, y Pablo escucha de este pecado, se cerciora, evidencia de que efectivamente está en ese pecado, ¿y qué hace? Como si estuviera ahí, emite una sentencia. Ahora, ellos estaban ahí, los corintios compartían tiempo con este joven, con este hombre, y no lo exhortaban. ¿Por qué sabemos que no lo exhortaban? Porque estos se habían envanecido. Ahora, Pablo emite una sentencia, ese es el tercer punto ahí. Pablo emite un juicio en referencia a lo que acontece dentro de la iglesia. Este mismo que va apoyado en base a las escrituras. Así que yo quiero que aquí, en este sector, me busquen Levítico capítulo 18, versículo del 7 al 8. En este sector de aquí, me busquen Deuteronomio 22, 30. Y vamos a mencionar lo que el Antiguo Testamento refiere a tales pecados. Levítico 18, 7 al 8. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Levítico 18, 7, 8 y aquí Deuteronomio 22, 30. ¿Me dicen amén? Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice, en Levítico 18, 7, 8, no descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Se trata de la desnudez de tu padre. Vamos a ver acá, Deuteronomio 22:30. Dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. El hecho de que no estuvieran juntos ya, sea porque se haya muerto o qué es lo que haya pasado, realmente no le daba autorización a este joven para acostarse con la que había sido su madrastra. Deuteronomio 27:20 dice, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, aunque ha descubierto la vestidura de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Imagínense por un momento la gravedad de tal pecado, que el pueblo en Levítico tenía que maldecir a aquel que practicaba tal cuestión.
Claramente en el Nuevo Testamento no se pasa por alto el que Dios desprecie tal pecado por cuanto lo cataloga dentro de las obras de la carne. Hermanos, yo les voy a decir una cuestión. En el pecado, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que nos envanecemos. Le damos muy poca importancia al pecado y por eso lo practicamos con regularidad. Sea chisme, sea mentira, sea hipocresía, sea falsedad, sea rebelión, sea fornicación, etc. Las personas practican el pecado con libertad por cuanto no tienen conciencia real de que están ofendiendo a Dios con tal acción. Este es un problema grave, porque Pablo emite una sentencia sobre la fornicación de este hombre diciendo debe de ser entregado a Satanás. Y para nosotros podría sonar muy fuerte que se lo lleve el diablo, diríamos nosotros en otras palabras acá en Honduras. Sea entregado a Satanás. Qué palabra más fuerte, ¿no? Pero Pablo lo hace sabiendo que ama entrañablemente a los corintios. Y ese es un problema que hoy nosotros tenemos. Que cuando hay disciplina, nosotros no vemos la disciplina como una manifestación del amor de la misma iglesia, del pastor y de Dios, sino que lo vemos como una falta de amor. Como que nos falta realmente comprensión hacia el hermano o la hermana. Mire la situación en la que está. Pero entregarlo a Satanás implicaba la disciplina que conllevaba estar excomulgado. Y voy a hablar esto con toda libertad porque la palabra así lo dice. La Biblia habla que el reino de las tinieblas está fuera de la iglesia. ¿La iglesia es el reino de quién? De Cristo, de Dios. La iglesia es el reino de Dios, está entre nosotros. Jesús así lo dijo, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino de los cielos está en el corazón de toda persona redimida, porque obra en la justicia de Dios y no en base a los placeres personales. Sin embargo, también menciona de que esta persona, él debe de ser entregada a Satanás, debe ser sacada de la comunión de la iglesia. Debe de ser sacada. Pero ¿cuántas veces realmente usted mira que las iglesias sacan a sus fornicarios? ¿Cuántas veces? A mí solamente una vez me tocó hacerlo. Y ya vamos a llegar a ese punto. Pero la fornicación es un pecado grave. Deteriora la credibilidad de la iglesia. Deteriora la credibilidad de aquel que mantiene ese pecado. ¿Cómo puedo yo predicarle a alguien, sea santo, porque Dios es santo, si yo vivo dentro de mi corazón una vida totalmente alejada de Dios en desobediencia? ¿Qué credibilidad puedo tener yo como creyente de vivir en una actitud de pecado, constantemente rebeldía, y pensar que voy a alcanzar a alguien para Cristo? Realmente es imposible, es incoherente. Pero nuestra forma de pensar, de punto de vista, nosotros no vemos el pecado como en esta dimensión. Y eso hace que nosotros mantengamos nuestra vida en pecado. El problema que en la iglesia haya mucha fornicación es porque en la iglesia el pastor está más preocupado por el número de miembros que por el número de santos. Por el número de miembros que por el número de santos. Y peor aún cuando el miembro tiene pisto. ¿Verdad? Muchas veces dejamos o vendemos nuestra fidelidad a Dios, nuestra convicción y nuestro deber y llamado con Dios por el dinero que aquel miembro o miembra aporta. La realidad es que la iglesia debe de santificarse y debe renunciar a esos pecados. Pero la iglesia, escuche bien, la iglesia tiene un problema muy grave y es este. ¿Verdad? Me lo llenas, por favor, me lo traes, gracias. La iglesia tiene un problema. Dígame si no es normal que los hogares aquí en el paraíso se originen de relaciones fornicarias. Hogares, personas que primero hasta se ponen a vivir juntos para ver si acaso vale la pena casarse, y pasa un año, y pasan dos, y pasan un montón de años y nunca se casan. Pasa mucho. Es más, es muy triste ver que dentro de la misma iglesia, los mismos pastores hemos llegado a cometer el error de decirle a la gente: no se preocupe, usted llegó así, en el cielo ya está casado porque usted tiene hijos. No sé de dónde sacan esas teologías, pero lo he escuchado además de algún pastor. Y sin embargo sigue siendo fornicación, porque la fornicación sigue siendo pecado delante de Dios. Sin embargo hemos de señalarlo, y cuando señalamos ese pecado, ¿qué pasa dentro de la iglesia?
todo el mundo se siente ofendido. El que está practicando el pecado lo está diciendo por mí. Bueno, ustedes saben que yo predico la Biblia expositivamente y cuando toca hablar de lo que toque hablar en el texto hay que hablar, ¿verdad? Eso es lo que toca. Hoy tocó esto y la próxima semana también. Pero el punto acá es esto. Si tú escuchas la palabra de Dios verdaderamente y quieres andar en obediencia, tú vas a cambiar. No digo que va a ser fácil, no digo que va a ser un proceso sencillo, pero ciertamente es un proceso necesario. Pablo había dicho, échenlo al diablo, désenlo al demonio, que Satanás trate con él. ¿Sabe por qué está diciendo Pablo? No está diciendo que se vaya al infierno. Eso no es la intención de Pablo, porque él mismo dice, a fin de que las obras de la carne, a fin de que la carne sea destruida. ¿A qué se está refiriendo? Como mencionamos en Gálatas capítulo 5, estamos hablando de que la fornicación es una obra de la carne. Escuche bien, el ser excomulgado debe ser un proceso que ciertamente es duro para el que sale. Es duro para la iglesia, pero es duro para el que sale. ¿Con qué fin? Con el fin de que renuncie a su pecado, con el fin de que ame tanto. Yo por eso le digo, cuando nosotros no amamos la iglesia, nos da igual estar aquí y nos da igual estar en otro lado. Cuando usted no ama la iglesia donde Dios lo ha sembrado, usted se va de aquí, aquí no me quieren, no hay problema, me voy para tal lado. Y como los pastores están más interesados en que las iglesias crezcan en número que en santidad, los reciben así sean unas ovejas bombas. No preguntan, no dicen estos cómo vienen, estos cómo salieron. No, vénganse, qué bueno, además cuando ofrendan y diezman. Eso es un error. Nosotros le hemos cerrado la puerta a personas que han querido entrar a la iglesia porque vienen de otras iglesias, porque sabemos que vienen mal. Y cuando una persona sale mal de una iglesia, ¿la culpa quién la tiene? ¿Quién dice que tiene la culpa? El pastor y la iglesia tienen la culpa. Ya no es la misma la iglesia que cuando salí, ya cuando llegué. Y realmente quien ha cambiado son ellos. Quien no ha renunciado a sus pecados son ellos. Pero como la culpa nosotros siempre se le echamos a alguien más, ¿no? ¿Se acuerdan de Adán? Que Adán le echó la culpa a Eva y a Dios. Dijo, esta mujer que tú me diste, la mujer tuvo la culpa y Dios por haberme la dado. Eso es un error. Cuando hay un pecado dentro de la iglesia que llega al punto de necesitar una excomunión, la iglesia debe tener la misma postura de Cristo, porque ese es el problema. El problema es que cuando el pastor enseña estas cosas ni prestan atención, o de repente no están de acuerdo porque dicen choca con lo que yo he creído. ¿Por qué? Porque todas las iglesias permiten eso, dicen. O por lo menos la mayoría permiten eso. Entonces si todo el mundo lo practica, ¿por qué nosotros no? Le falta amor al pastor, le falta amor a la iglesia. Y no es eso. Precisamente la disciplina que usted aplica a sus hijos, ¿por qué la aplica? ¿Porque les gusta verlos llorar? ¿A cuántos de ustedes les gusta ver llorar a sus hijos? Creo que no hay nadie tan despiadado en esta iglesia que pueda decir que le gusta ver llorar a sus hijos y por eso les da por gusto. No, los corrige. ¿Por qué? Porque los ama. Porque el que ama disciplina, y Dios es precisamente de esta función que llena de autoridad al pastor y a la iglesia para que puedan llegar al punto de que cuando el pecado sea recurrente en la vida de un integrante de la iglesia pueda ser excomulgado. Para que el dolor que le cause el estar fuera de la iglesia le haga reflexionar si verdaderamente está amando a Dios por encima de todo o está amando y abrazando su pecado. Si está amando y abrazando su pecado, ciertamente no ama a Dios por sobre todas las cosas. Y que dice la Biblia, es muy duro, es muy radical, pero la Escritura dice que cualquiera que ama a padre, a madre, a hijo, a hija, a esposo, a esposa, más que a mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Pero hemos perdido de vista eso. Nos acomodamos, venimos a la iglesia, leemos las escrituras, participamos de los eventos y sentimos que estamos bien con Dios. Eso es algo que nos debe llevar la atención. Recuerden, los corintios tenían muchos dones, pero estaban bien perdidos en su mente, estaban bien distorsionados, al punto que Pablo tiene que llamar la atención y les dice, deberían de haber estado tristes. Y la palabra que utilizan para tristeza es la misma palabra que conlleva cuando se muere alguien que tú amas. Cuando se muere alguien que tú amas, usted cuando va a una vela, bueno, el cristiano debe estar gozoso, pero aún así hay algo de tristeza, ¿no? Por la persona que se va, hay dolor. Esta es la palabra que Pablo trata de utilizar. Que las personas se den cuenta de que debe de haber dolor. En Corinto debía haber dolor por el pecado de este miembro que estaba pecando. En vez de eso, habían envanecido sus corazones. La iglesia debe de ser firme. La iglesia, el pastor debe de ser claro.
La Biblia dice esto. Yo puede que no colinde con la idea de la Biblia porque de repente en mi cultura me dice, déjalos que anden en pecado. Pero la Biblia dice otra cosa. Y si la Biblia dice que esto es malo, es malo. Yo no puedo cuestionar eso. Usted no puede cuestionar eso. En Mateo 10, 37, 39 dice esto. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39, Mateo 10, 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabe qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, el que me ama a mí por encima de todas las cosas, va a estar conmigo en la eternidad. Pero el que no me ama a mí, sino que pone a alguien en el trono de su corazón, ese alguien no va a compartir conmigo la eternidad. El cristianismo es radical. La fe es radical, hermano. Usted tiene dos opciones. La Biblia dice que hay un camino ancho que lleva a la perdición. Y muchos son los que están ahí. Y muchos son los que caminan por esta senda. Pero hay un camino angosto, una puerta angosta, y son pocos los que andan ahí. Son pocos los que caminan por esa senda de justicia, porque no es fácil, hermano. Si ser cristiano fuera fácil, realmente todo el mundo llegara a la iglesia, pero la realidad es otra. Nosotros debemos de darnos cuenta de que el cristianismo es radical y que ese mensaje no ha cambiado. Si alguien quiere venir en pos de Dios, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y estar dispuesto a morir por él. Alrededor de hace 1 año y medio, tuve que hablar con una persona que había sido miembro fundadora de la iglesia. Algunos la conocieron, otros no se dirá el nombre por cuestiones de ética. Pero esta persona había mantenido una relación fornicaria alrededor de 15 años. No, creo que 13 por ahí. La cuestión es que al estar en tal actitud llegó a la iglesia, empezamos, cometí tantos errores porque inclusive en alguna ocasión la puse a dirigir una cuestión de los niños. La misma inexperiencia como pastor lo hace cometer errores, pero cuando Dios empezó a tratar conmigo acerca de que debía de excomulgarla, no faltaron las voces que me dijeron, pastor, espérese, pastor, espérese, pastor, espérese, pastor, deje que Dios trabaje en ellos, deje que Dios trabaje en ellos. Y uno que es inclinado hacia, entre comillas, el amor fraternal entre hermanos, dejé que esto fuera acumulándose con el tiempo. Se había ido esta vez, una vez se fue, luego volvió a la iglesia, yo le llamé la atención de por qué había vuelto, que la verdad, y no estábamos en el mismo sentir, y sin embargo había dejado que estuviera en la iglesia con la esperanza de que se casara. Pasó el tiempo, y cuando ya la cuestión sentí yo que estaba totalmente descontrolada, que yo estaba mal delante de Dios, y que eran dos cosas: o yo le llamaba la atención para que corrigiera su vida, porque ya había hablado con él, ya había hablado con ella, ya había hablado con él, la iglesia había hablado con ellos. Todos sabíamos de ese pecado, todos le habíamos orientado a que corrigiera, y aún así uno de ellos no se quería casar. Y al final de todo esto, cuando pasó el tiempo y llegó el momento de sentarlo, senté con 2 testigos, y delante de 2 testigos le expuse y le pregunté por su vida personal, a lo cual determinó rehusar aceptar su pecado. Las palabras literales fueron estas: mis pecados solo a Dios. Así que al no someterse a la autoridad delegada por Dios en la iglesia, por cuanto el pastor es la autoridad al final, no me vi en otra opción que en excomulgarla. Por supuesto, en ese momento cuando la excomulgo, otro grupo de personas que ya no está aquí, se molestaron por eso. Hicieron hincapié, incluso hasta me desafiaron a decir que les demostrara conforme a las escrituras si debía o no excomulgarlo, aunque claramente la escritura habla de que cuando una persona peca en un grado que afecta a toda la iglesia, la Biblia dice en Tito capítulo 3 que lo saquemos. Ni siquiera habla de un proceso paulatino, sino que lo saquemos cuando causa división. Y en la parte de Mateo capítulo 18 habla acerca de cómo ir cuando un pecado es 1 a 1, cuando tiene que ir con 2 testigos y cuando tiene que ser sabido por toda la iglesia. Y aún sabiendo todas estas cuestiones, me desafiaron, me criticaron y me anduvieron por fuera. Afuera un montón de gente dirá, el pastor Ángel no tiene amor. Ahí más bien, en vez de dejar que la gente entre, más bien la sacan. Hasta el día de hoy algunas personas no están aquí porque escuchan eso. Hay personas que han llegado a decirnos, a mi esposo o a mí, yo escuché esto de ustedes, porque nos andan como mentirosos, como farsantes, porque descubrimos el pecado, porque enfrentamos el pecado.
Y esto pasa con mucha regularidad, pero nosotros no nos motiva a nosotros para dejar de decir la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Pero el pecado de la fornicación es un pecado que hace mella dentro de la iglesia. Yo les voy a decir que cuando esta persona se fue de la iglesia, yo sentí que perdí una hija. Tanto, habíamos hablado de alrededor de casi 5 años de preparación teológica, una persona que tiene mucha capacidad teológica, una persona que en las manos de Dios ciertamente puede ser muy útil. Sin embargo, al final decidió abrazar su pecado, y si va a abrazar su pecado dentro de esta iglesia no puede estar. ¿La iglesia qué es? Es la novia de Cristo. ¿Y cuál es el deber de cada pastor? Presentar la novia de Cristo ¿cómo? Limpia, sin mancha. Nosotros debemos de guiarla por medio del Santo Espíritu a que puedan corregir sus pecados, a que puedan realmente negarse a sí mismos. Cuando empezamos este año, ¿se acuerdan qué les dije yo? Les dije, este año los voy a empujar. Este año los voy a empujar. Y sepan, y siempre lo deben de saber, que en la iglesia debemos de integrarnos para sumar, porque si no sumamos, restamos. Y si usted va a ser un lastre para la iglesia, para que la iglesia avance en santidad más allá de número, créame que usted se está poniendo en una posición en la cual está compitiendo o está peleando en contra de Dios. Que ese no sea su caso. En Hebreos 12:11, y yo quiero que vaya ahí y lo marque en su Biblia. Hebreos 12:11 se habla acerca de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la disciplina duele, pero es necesaria. Cuando se toca expulsar a una persona, excomulgar dentro de la iglesia, siempre van a surgir aquellas dudas de uno como humano o de la persona que está siendo excomulgada. ¿Y cómo le voy a hacer si yo tengo hijos? ¿De qué van a vivir? ¿Qué van a comer? Y son preguntas muy humanas, porque nuestra naturaleza es siempre ver el estado natural de las cosas. Voy a hacer una analogía y luego voy a dar unos textos. En este momento en nuestra sociedad a nivel mundial hay un pánico. Que el coronavirus, que no sé qué, que aquí, al punto, yo les voy a decir que el otro día un pastor vino y en vez de darme la mano, me hizo así. Aunque casi es lo mismo, ¿no? Pero hay que saludarnos así, pastor, me dice. Y yo, en ese momento, mire cómo es Dios. No había 5 minutos de haberse ido y vino un inconverso. Y el inconverso vino y me dio la mano. Y cuando yo le di la mano, dijo él, yo pensé que no me ibas a saludar con la mano. Porque hay un montón de personas, porque él es cobrador, hay un montón de personas hoy que no me han querido dar la mano pensando en eso del coronavirus. Y yo le dije, bueno, yo soy un hijo de Dios. Yo sé que si me voy a morir de cualquier cosa que me muera, va a ser de lo que Dios determine que yo me muera. Por eso yo le he dicho a mi esposa, si el día que yo caiga grave, yo no ni siquiera voy a pagar. Yo no voy a pagar una quimioterapia si me pega cáncer. Yo no voy a andar con porque ya me voy a morir de eso. ¿Para qué? Es como esos que van a morir de diálisis. Ya saben qué es lo que hacen, prolongan su muerte. Si no hay un donante, gastos son los que generan mejor. Mire ya, Señor, perdóname, fue culpa mía que me pegara esto. Sé que es duro para mi familia, pero tú vas a tener cuidado de ellos. Y nos vamos. Práctico. Pero a veces dirá uno, sí que el pastor es porque no ha pasado eso. Pero la verdad es esto. Muchas personas no renuncian a sus pecados porque miran la situación que los rodea por encima de lo que Dios ha dicho. Igual con lo del coronavirus. Muchas personas están con el miedo del coronavirus y eso los paraliza. Ya hay un montón que ni van a ir a las iglesias. En estos 14 días, un montón de iglesias. Y yo le dije a mi esposa, fíjate cómo muchas iglesias van a cerrar sus puertas en estos 14 días. Nosotros siempre hemos predicado por Facebook, ¿no? Siempre lo tiramos al live. Aquí hay gente, ¿verdad? No nos vamos a parar por eso. Y algunos pueden decir, no, que indiscreción, que estamos sabidos, que el día que nos vamos a morir, de lo que nos muramos, nos vamos a morir. Usted dame a Dios. Que así usted no quiera que le pegue el coronavirus, pero Dios dice que le va a pegar, ahí va a llegar un zancudito con un aliento de alguien ahí y le va a tirar el virus. Hermanos, si lo que te rodea impide que abandones la mentira, el orgullo, la avaricia, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, los pecados, déjame decirte algo. Y esto sí quiero que lo leamos. Salmo 145,
Salmo 145, del 14 en adelante. Lo tenemos. Miren lo que dice la Biblia. Salmo 145, del 14 en adelante. Jehová sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Y qué dice? Tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de verdad o de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y ¿qué? Los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Hermano, hay muchas personas que no abandonan su pecado porque piensan en el qué va a pasar el día del siguiente. Piensan en qué va a suceder, cómo van a hacer en su vida si renuncian a este tipo de pecado, andar en fornicación. La Biblia a mí me afirma que Dios que me conoce y me ama va a cuidar de mí. Salmo 37:5, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si a mí me dicen, no, es que usted si abandona a fulano de tal, a ver cómo le va a hacer, en alitas de cucaracha va a andar. Si la Biblia me dice que ni aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Adiós al pecado. Yo amo a Dios. Porque hermanos, el estar dispuesto a negarse a ti mismo es confiar plenamente en que Dios va a suplir tus necesidades. La Biblia dice que Jehová tiene pensamientos de paz para conmigo. Entonces, ¿cómo puedo cuestionar a Dios? Yo puedo decir, Dios, yo creo en ti, pero no te creo a ti. Eso no funciona. Si Dios me dice que debo de renunciar a algo, debo de renunciar a algo y se acabó. Puede ser que me arraigue, puede ser que me duela, puede ser que me distorsione el corazón, pero al final, si Dios me dice que renuncie, debo de renunciar, porque si no renuncio al pecado, estoy renunciando a Dios, y el pecado lo puedes abrazar toda tu vida, pero te va a llevar al infierno. Y a Dios lo puedes abrazar renunciando a tu pecado, y aunque lo pierdas todo, humanamente hablando, y tienes a Dios, no necesitas nada más. Primera de Pedro 3:12, busquémoslo y con esto vamos terminando casi. Primera de Pedro 3:12 dice, Primera de Pedro 3:12, ¿lo tienen? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Hermanos, muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y pedimos algo y Dios nos responde favorablemente porque nuestras manos están llenas de pecado. Porque hemos rehusado entregar el pecado. Y de repente vemos que nos pasan un montón de cosas. Y no vemos la luz, decimos nosotros, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no miro a mis hijos convertidos? ¿Por qué no miro a mis padres convertidos? ¿Por qué no tengo economía saludable? ¿Por qué pasó hambre? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Examínate si el pecado acaso no interfiere en tu comunión con Dios. Por último, si tienes duda de que Dios va a suplir tus necesidades cuando tú decidas seguirlo a Él por encima de las situaciones, recuerda lo que dice Hebreos 4:16. Vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que tu corazón realmente esté dispuesto a abandonar el pecado, confiando en que Dios nunca desampara a los que creen en su nombre. Que las situaciones pueden ser muy ásperas, muy duras, muy cuesta arriba, pero Dios está en control. Que cuando tú buscas honrar a Dios, vas a ver su mano, aún en las pequeñas cosas.
Si están en este pecado, entréguenlo. Hay cosas que en la vida no llegan a causa de la multitud de nuestros pecados. Y usted puede dar una infinidad de razones del por qué no abandona ese pecado. Pero ninguna es lo suficiente válida para que cuando esté delante de la presencia de Dios, Dios lo excuse por su pecado. Ese pecado es tan grave, hermanos, que Cristo murió en la cruz por él. Para que tú renunciaras a ese pecado. Para que lo conocieras a él. Si tú me dices, es que pastor, mire aquí, es pastor allá, yo sé, es difícil. No es fácil. Pero Dios, yo no puedo resolver ese problema, pero Dios sí. Dios puede suplir tu necesidad. Dios puede atender aún en medio de lo imposible. Dios obra de maneras maravillosas. Que nuestro anhelo como iglesia verdaderamente sea limpiarnos de toda contaminación de carne. Que nuestro anhelo como iglesia verdaderamente sea vivir una vida santa. Que estemos dispuestos a renunciar a nuestros pecados, sabiendo que estos nos apartan de la comunión con Dios. Sabiendo que si verdaderamente lo amamos, vamos a hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Aunque sea difícil, aunque sea ofensivo a nuestra cultura, si Dios lo ha declarado como pecado, es pecado y yo debo de renunciar a él. Que el Señor nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, la fortaleza, para ser firmes a la hora de corregir el pecado dentro de la iglesia y para estar unánimes y aún con dolor cuando nos toque dejar ir a un hermano, que sea para que éste pueda volverse a los caminos de Dios, a causa del dolor, del sufrimiento de estar alejado de la comunión de la iglesia. Que podamos comprender que el pecado nos aparta de la comunión con Dios y que nada debe de apartarnos de Él, nada debe de ser más valioso que estar junto al Señor. Cantamos con tanta elocuencia y con tanto amor, no hay mejor lugar que estar a tus pies. Pero muchas veces estamos distantes de Él porque abrazamos nuestro pecado. Y con cosa inmunda no podemos presentarnos delante de Dios. Que sea nuestro anhelo profundo como iglesia. Dejar que Dios obre en nosotros. Que nos cambie. Que nos transforme. Y que nos dé la fortaleza para abandonar el pecado que hemos abrazado por tanto tiempo. Que nos dé la fortaleza para ser sinceros con nosotros mismos, evaluar nuestro corazón y darnos cuenta que hay muchas cosas en nosotros que son pecados, pero nos hemos rehusado a ver como tal. Que el Señor nos dé fuerzas el día de hoy para poder caminar su camino, para poder negarnos a nosotros mismos y seguirlo con una dedicación real. Que Dios nos dé la fortaleza para poder señalar el pecado como tal, no con el fin de hacer sentir mal a alguien, sino con el fin de que se sienta amado. Por cuanto amamos a nuestros hermanos, señalamos, exhortamos y también sentenciamos el pecado en la vida de la gente. Que el Señor tenga misericordia de manantiales en el desierto y que nos ayude a caminar juntos este camino de santidad, porque hay una promesa que dice que por torpe que seamos, no nos extraviaremos de su camino. Que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.